Hola, mi nombre es Angélica Martínez y hoy les voy a hablar acerca de la comprensión del lenguaje. Bien, la comprensión del lenguaje se refiere a la capacidad de entender y procesar el lenguaje, tanto hablado como escrito. Esta incluye varias habilidades y procesos, como son la percepción audiovisual y auditiva. En el caso del lenguaje hablado, la percepción auditiva permite identificar sonidos y palabras. Para el lenguaje escrito, la percepción visual es esencial para reconocer letras y palabras. Bien, el procesamiento sintáctico implica entender la escritura gramatical y de una oración, la capacidad de identificar el sujeto, el verbo y los componentes es fundamental para la interpretación correcta de las oraciones. La comprensión sintáctica implica no solo entender el significado literal, sino también las connotaciones y el contexto. Otro aspecto importante es el tono y las intenciones detrás de las palabras. También la comprensión del lenguaje depende del contexto en que se presenta el discurso y las experiencias del mismo. Estas permitirán al oyente y al lector entender mejor el contexto. La producción del lenguaje se refiere a la capacidad de generar y articular palabras, frases y oraciones. Esto incluye varios componentes como son el proceso físico de pronunciar palabras, involucra también el uso de los órganos del habla como la lengua, los labios y la laringe. Antes de hablar o escribir, se debe organizar las ideas y esto implica seleccionar palabras y estructurar oraciones de manera coherente. La producción del lenguaje también requiere un dominio de la sintaxis para formar oraciones gramaticales de manera correcta. Otros puntos que no podemos dejar de mencionar son el vocabulario, la coherencia y la cohesión. Tener un amplio vocabulario es esencial para poder expresarse con precisión y riqueza. Por otro lado, la coherencia se refiere a la lógica y claridad de las ideas presentadas, mientras que la cohesión se relaciona con cómo se conectan las diferentes partes del discurso. La relación entre comprensión y producción. Hablemos un poquito de esto. La interdependencia, la comprensión y la producción del lenguaje están interrelacionadas. Una buena comprensión del lenguaje facilita una producción más efectiva y viceversa. Por otro lado, en el desarrollo del lenguaje, los niños suelen comprender antes de poder producir el lenguaje. Primero aprendemos a entender palabras y frases antes de comenzar a usar estas frases y palabras. Y estos factores afectan la comprensión y la producción del lenguaje. Otro punto importante es la edad. La capacidad de comprensión y la producción del lenguaje evolucionan a lo largo de toda la vida. El contexto cultural también es muy importante, puesto que las diferencias culturales pueden influir en cómo se interpreta y se produce el lenguaje. El trastorno del lenguaje es una condición como la dislexia o la afasia, y estas pueden afectar la comprensión y la producción del lenguaje. En conclusión, podemos decir que la comprensión y la producción del lenguaje son procesos complejos y fundamentales en la comunicación humana. Están influenciados
por factores cognitivos, sociales y culturales, y son esenciales para el desarrollo personal y social del individuo. Muchas gracias.